Para la mayoría de la gente, Wall Street es el evangelio, la última revelación. La realidad es bien distinta. Imagínese qué pasaría si toda la fachada de Wall Street y de los mercados financieros ha demostrado ser una farsa. Un truco sucio perpetrado por viejos malparidos. Viejos dispuestos a vender cualquier chatarra como si fuera la verdad absoluta a cambio de beneficios financieros artificiales del mercado de valores. Si bien el origen de este sistema financiero se remonta siglos atrás, la crisis actual se remonta a la época inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico se dispuso a recuperar su poder mediante la creación de un sistema financiero global. El capo de este esfuerzo fue el grupo Interalfa de Lord Jacob Rothschild y de sus co-conspiradores en la ciudad de Londres y Wall Street. Son ellos que crearon una burbuja financiera mundial que ahora ha estallado en nuestras caras. Los bancos están en quiebra, como también han sido dañados las naciones que han tratado de rescatar a los bancos. El viejo sistema financiero ha terminado y la lucha es sobre lo que va a renacer de las cenizas de este descalabro financiero mundial. ¿Quién está por detrás? ¿Y qué se puede hacer para remediarlo? ¿Cuál es el objetivo final de esta pandilla? ¿Qué papel juega el Imperio Británico en el desplome financiero? Por suerte, y desde la sombra, hemos rebuscado y encontrado a la persona que mejor lo sabe explicar. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el grupo Interalfa. La improvisación en la medida de gobierno. ¿Qué crisis financiera? Los especuladores de bolsa, en fin, las grandes financieras. Digamos que podría ser Zapatero. Pues los bancos y los políticos. Supongo que la mala gestión de los gobiernos, tanto de América como aquí en Europa, de Alemania. Pero vamos, la economía mundial y el bienestar global no le importa a nadie. Fondo Monetario es una entidad que le presta a todos sus miembros. ¿Fondo Monetario? ¿Qué es Fondo Monetario? ¿Es local en España? ¿O? Son profesionales de su propio interés. Creo que a nada práctico ni a nada productivo. ¿El Fondo Monetario? Yo creo que es donde se guarda todo el dinero del mundo. ¿Dónde están las monedas? Sí. Una organización que se dedica a dar financiación a nivel mundial, a ayudar a los países que tienen deuda. Y a nosotros nos sube mucho la prima de riesgo, con lo cual tenemos que pagar unos intereses bestiales por los créditos que pedimos. Estoy muy mal. Bueno, porque hay mucho dinero, pero ese dinero no está basado en riqueza, es dinero artificial. Yo no sé si son los bancos o son los grupos estos de inversiones a nivel mundial, pero desde luego está claro que la especulación y todo este tipo de cosas perjudica a ciertos países y a otros les beneficia. Interalfa, no lo sé. Eso no lo sé, no lo sé. Pues no los conozco. John, para ti, Grupo de Interalfa es una pieza clave de la construcción de la burbuja financiera global. Pero antes, ¿quiénes son exactamente y por qué existen? Es una unidad para la guerra financiera de la oligarquía financiera europea. Es un conjunto de actualmente 11 bancos, el Royal Bank of Scotland, el Banco de Santander, ING, Intesa Sanpaolo y algunos más. Este grupo cuenta con un banco en los principales países europeos de la zona euro, incluyendo Gran Bretaña. Fue una manera de crear la banca unificada europea para preparar la creación de cosas como el euro. Fue la construcción de una base financiera en Europa gracias en gran parte a los petrodólares,
para lanzar la globalización, lo que hoy llamamos globalización como una manera de transformar el mundo mediante la construcción de esa burbuja financiera gigante. Fue un acto de guerra financiera contra la población del mundo. Para lograr su objetivo, primero construyeron su aparato bancario en la Europa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, era en realidad un retorno al modelo imperial que existía antes de la Revolución Americana. La planificación de esta nueva Europa comenzó incluso antes de que cesaron los combates en la guerra y condujo a la creación de la Comunidad Europea de Carbón y del Acero en 1951 y a la formación de la Comunidad Económica Europea en 1957 en los pasos iniciales hacia la Unión Europea de hoy y su moneda supranacional, el euro. John, ¿cuándo se creó Grupo Oriental Alfa? Empezaron en 1971 y diferentes bancos de diferentes países se unieron al grupo y todos esos países se integraron en la Unión. Permitieron la entrada de la banca extranjera. Es parte del proceso que se inició con el Tratado de Roma y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ese fue el principio del proceso que ha llevado al euro. Se trata de una jugada oligárquica para unificar el sistema bancario europeo y hacerlo responsable ante el sistema bancario estadounidense. Es básicamente una manera de reconstruir el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre que entendamos que el Imperio Británico es algo que emigró desde Europa a Gran Bretaña y no algo que se formó en Gran Bretaña y se fue a Europa. Con estas medidas, hacia la eliminación de la soberanía nacional, el imperio comenzó el proceso de construcción de un sistema financiero europeo sin fronteras. En rápida sucesión vino el desarrollo de los mercados de eurobonos y eurodólares, tanto como los bancos de consorcio. Estos bancos fueron los sindicatos o empresas conjuntas, joint ventures, en su mayoría con sede en Londres, que unieron los bancos británicos con los bancos con sede en Europa, Asia y las Américas. Estos bancos fueron diseñados para flanquear las regulaciones bancarias nacionales y como tales representaron el inicio de la globalización, es decir, imperialización de las finanzas. John, tú acabas de mencionar el Imperio Británico. ¿Sigue existiendo tal imperio? Te pregunto porque para la mayoría de la gente el Imperio Británico dejó de existir tras la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que surge cuando empiezas a fijarte en el grupo Interalfa. Porque el Imperio Británico dejó de existir oficialmente de nombre cuando se lo cambiaron por el de Commonwealth. Pero lo que pasó fue que dejaron de dirigir las colonias abiertamente para controlar las cosas mediante el control financiero y comercial. Por tanto, la Commonwealth británica es el Imperio Británico, pero el Imperio Británico va mucho más lejos, porque este sistema global, que incluye cosas como Wall Street y Frankfurt, París y todos los principales centros financieros como Suiza, es el Imperio Británico hoy en día. No se le da ese nombre. Fingimos que no existe, que el Imperio Británico es cosa del pasado. Pero de hecho es muy real, y si nos fijamos en todas las maniobras actuales y en las 60 quiebras financieras de 2008, veremos que la operatividad del Imperio Británico sigue siendo muy fuerte. El imperio no es un rey ni una reina sentado en un trono chapado en oro. Los imperios están por encima de los reyes. Son un sistema de control. Lo controlan todo por medio de un sistema monetario internacional controlado por banqueros internacionales. La globalización no es nada más que una forma nueva del imperio. Es la eliminación de la nación-estado
es la eliminación de la libertad y es la eliminación de los derechos. John, ¿qué vínculo hay entre el Imperio Británico y el Grupo Interalfa? El Grupo Interalfa fue formado por un grupo de bancos privados. Y en el contexto europeo, los bancos privados representan a individuos muy ricos. Estos bancos son los bancos que representan los fondos de la vieja oligarquía europea. Londres es el centro operativo de este imperio. No es que la oligarquía en sí esté radicada en Londres, sino que opera desde Londres. Por eso se la llama el Imperio Británico, pero se le puede también llamar Imperio Liberal Anglo-Holandés, como le han llamado otros. Esta estructura se instaló en Londres como centro operativo, convirtiendo a Londres en el centro financiero mundial del comercio derivado y otras cosas. Eso es lo que controla la economía global. Esto es lo que se convirtió en la burbuja gigante. La operación fue dirigida por Jacob Rothschild. La banca Rothschild, desde su creación en Frankfurt a finales de 1700, ha sido una operación de Venecia. Uno de sus primeros patrocinadores fue la familia Zurnund Taxis de Bavaria, los controladores de la inteligencia veneciana y una de las familias más importantes del imperio de los Habsburgos de Austria. Esta conexión veneciana es la verdadera fuerza y fuente de la legendaria red de inteligencia Rothschild, así como la fuente del poder económico de esa familia. John, hablando del Grupo Interalfa y del Imperio Británico, ¿tendrán un objetivo esa gente? ¿Una recompensa por tanta maldad? Su objetivo es destruir los estados nacionales y conseguir que el imperio recupere el mundo que había perdido. Hay que pensar que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba mayoritariamente en ruinas y el Imperio Británico estaba en gran parte destruido. Los Estados Unidos eran el país más poderoso de la Tierra. Y en tiempos de Roosevelt se les dijo a los británicos que iban a perder su imperio, porque nosotros no hemos hecho esta guerra para salvar el Imperio Británico. Tendréis que liberar a las colonias. Esto fue una amenaza gigantesca. Los británicos entonces, el imperio, decidió que primero tenían que hacer reformas y cambiar la naturaleza de su estructura de poder. Por eso se deshicieron de las colonias y pasaron a este sistema financiero. Y segundo, que tenían que destruir los estados nacionales desde dentro y especialmente los Estados Unidos mediante la guerra financiera. Fundamentalmente se trata de que esta estructura corporativa esté tomando el control y sustituyéndose a los estados nacionales. Este era el objetivo último de la operación Interalfa y del cambio británico tras la Segunda Guerra Mundial. John, parece como si hablara no tanto de un gobierno mundial, sino del concepto de empresa mundial SA, que discutió en la conferencia del Club Bilderberg en 1968. Exactamente, exactamente. En la conferencia de Bilderberg de 1968, George Ball hizo un discurso. George Ball, el de Lehman Brothers, que estaba en el Consejo de Bilderberg, proponiendo la idea de que el Estado Nacional era un concepto político arcaico, que las naciones tendían a preocuparse demasiado por los pueblos de dentro de sus fronteras, y eran demasiado sensibles a las demandas de sus propios pueblos. Y que en un mundo de escasez maltusiana, era necesario gestionar mejor los recursos. Una nación no debía tener el control de los recursos dentro de sus fronteras, porque esos recursos podrían quizás usarse mejor en otro sitio. La estructura vieron que ya tenían una para reemplazar al Estado Nacional, y esa estructura es la empresa. Por eso proponía una empresa mundial, es decir, reemplazar los estados nacionales por empresas. Y si se fija en lo que está pasando, verá que eso es exactamente lo que han hecho. Desde finales de los años 60 y a lo largo de los 70 y los 80, Estados Unidos y el resto del mundo se han visto invadidos por ese aluvión de finanzas, de fusiones, esta consolidación cada vez más extendida de empresas industriales,
agrícolas y financieras. Y estas han ido construyendo lentamente unos cárteles gigantescos hasta el punto de que en la realidad estamos viendo cárteles que controlan los recursos del mundo, que de hecho gobiernan el mundo en sí. Tenemos a los banqueros que dirigen las empresas, los cárteles de empresas y los cárteles que controlan las necesidades de la vida y que son más poderosos que las mismísimas naciones. Así pues, todo este proyecto de la empresa mundial es en cierto sentido una vuelta a los viejos tiempos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, solo que con una cara más informatizada. Lo que más debería asustar y a preocupar a la gente es que la élite ha terminado haciendo lo que anunció en 1968. Y eso nos debería dar miedo a todos. John, en Europa los países van uno tras otro gastando y firmando rescates y se anuncia un paquete de medidas de rescate tras otro. Pero nada parece suficiente. ¿Dónde irá todo a parar? No se supone que deba ser suficiente. La idea de que se puede rescatar el sistema con paquetes de rescate es una estafa en sí misma, y la gente que la propone lo sabe. Lo que se hace en nombre del salvamento del sistema financiero es en realidad una operación para destruir lo que queda de los estados nacionales. Bajo el disfraz de estar salvando la economía, los banqueros transfirieron enormes cantidades de deudas procedentes de manos privadas desde los bancos y otras poderosas entidades hasta las cuentas del gobierno. Pero no hay manera de pagar jamás esta deuda, de modo que el efecto de dicho rescate es hundir en la bancarrota a los gobiernos. El verdadero propósito del rescate es rematar la destrucción de los gobiernos que inició el proceso Interalfa. Y ese es el verdadero problema del rescate. Estamos viendo cómo se destruyen las naciones del mundo y se sustituyen por dictadores fascistas, por una dictadura internacional imperial. John, se dice que el actor clave en los mercados financieros mundiales es China. China es el mayor comprador de deuda de Estado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué significa? Eso es parte de la razón por la que los rescates no funcionarán. Porque si los estados hacen dinero vendiendo bonos en los mercados financieros para conseguir dinero para rescatar a esos mercados financieros, se arma un sistema circular cerrado que no se puede rescatar a sí mismo. Hemos llegado a un punto en que China no ha parado de repetir que los Estados Unidos están devaluando el dólar, lo cual es absurdo, que tienen que dejar de hacerlo. Y nosotros respondemos diciendo, bueno, lo mantendremos alto, pero solo nos quedan los bonos de garantía federal y puede que nadie los quiera. En un mundo en el que todos están en bancarrota, realmente nadie va a comprar eso. Así que empiezas a comprarlos tú mismo, lo que básicamente es como jugar al trile. Es un sistema de la fase final de la muerte del sistema. Cuando los bancos centrales empiezan a comprar bonos del Estado, es decir, que el Estado está comprando sus propios bonos, es el final, la señal de que se terminó la partida. Y de hecho estamos entrando en una fase de cambio, en la que vamos a ver algo diferente, es decir, un dramático desmantelamiento de los estados en beneficio de la horda bancaria. John, muerte del sistema, derrumbe sistémico. Son expresiones que dan miedo. ¿Qué significan? ¿A dónde lleva todo esto al mundo en el día de hoy? Si esto ocurre realmente, si el tinglado se desploma, imagínese levantarse mañana por la mañana con los bancos cerrados.
Dado que todo funciona sobre la base del crédito en la economía, si los bancos cierran por algún tipo de acción estatal de emergencia, entonces todo cierra. No puedes rellenar talones, no puedes usar la tarjeta de crédito. El almacén no puede recibir los suministros de comida. Si no puedes conseguir gasolina, todo el sistema de producción y distribución se detiene. No hay crédito, no hay sistema bancario, no hay manera de pagar las cosas. Tampoco se puede tomar prestado dinero para conseguir cosas. El sistema entero se detiene. Básicamente la sociedad entera echa el cierre. Eso ocurre por reemplazar el sistema monetario por el sistema crediticio. John, ¿cuál es la diferencia entre ambos y cómo funciona el sistema crediticio? El sistema monetario es la creación de esta oligarquía financiera. Es la forma en que han operado durante siglos. La idea es, nosotros controlamos el dinero, controlamos el precio del dinero, controlamos la disponibilidad del dinero y, por lo tanto, te controlamos a ti. Y utilizamos nuestro control del dinero para manipular y controlar el mundo. Este es el sistema del Imperio Británico. Es el sistema que Alexander Hamilton desafió cuando se formaron los Estados Unidos, al inventarse el sistema crediticio estadounidense. Lo que dijo Hamilton fue: no os vamos a pedir dinero a vosotros. Somos un país soberano. Nosotros creamos nuestro propio dinero. Inventaremos el crédito y lo pondremos a funcionar en la economía con el objetivo de incrementar la productividad de nuestro pueblo. Financiaremos proyectos de infraestructuras, manufacturas. Financiaremos cosas que incrementan la productividad del trabajo y hacen la economía más productiva y, por lo tanto, más rica. El sistema monetario es un instrumento de control que básicamente trata a la humanidad como si fuera ganado. Mientras que el sistema crediticio se basa en el principio de que el activo más importante de la humanidad es la mente creativa de los seres humanos. Hay que montar un sistema que cuide este potencial creativo de la mente humana para transformar el mundo en el que vivimos y hacer de él, de este nuestro mundo, un lugar mejor. Esta es la diferencia esencial entre ambos. John, una última pregunta. Estamos hablando de reorganizar el sistema financiero eliminando los derivados. Así que supongo la pregunta final adecuada sería: ¿podemos salvar el mundo? Sí, se puede salvar el mundo. Porque tenemos el potencial. Fíjese lo que acaban de hacer los Estados Unidos enviando ese vehículo a Marte. Esto es un ejemplo de lo que la humanidad puede hacer. Fíjese en nuestra capacidad para transformar el entorno en el que vivimos. Construimos redes de transporte y redes de energía para lograr grandes hazañas científicas. Nuestro dominio del universo, nuestra capacidad para controlar lo que nos rodea, crece cuando optimizamos nuestro propio potencial creativo, es decir, cuando se educa a la gente. Así que hemos pasado de el hombre no puede volar a gente volando, y a el hombre en la luna en poco más de 60 años. John, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniel. Lo he pasado bien. Nos vemos pronto. La violación actual del Estado de Grecia, España y pronto Italia es un paso más en el llamado desplome financiero mundial. Más allá de la estupidez y de la codicia de los políticos lacayos, muy pocos entienden quién y qué está verdaderamente detrás de la destrucción de los estados y por qué. Los verdaderos culpables no son George Soros o el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Estos son
esbirros de la élite financiera mundial, centrada en el todopoderoso y hasta ahora muy poco conocido grupo Inter-Alfa. Soy Daniel Stulin, estoy aquí para quedarme por mucho que esto enloquezca a la élite en los pasillos del poder. Gracias por estar con nosotros desde Madrid, España. Hasta la semana próxima.